Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este conejito. Miren así todos los detalles y las cosas que le puse. Espero que les guste, me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Estas ideas no solamente son inspiradas en Pascua, que se acerca también, sino que los conejos en realidad sirven para mucho, para decorar bautizos, para decorar en Pascua, para decorar en Halloween, con cosas navideñas para Navidad. Sí, los conejos la verdad creo que es el animalito más versátil que hay y la verdad me gusta mucho y me divierto mucho haciéndolo. En esta ocasión utilicé unas telas que son unos retazos muy buenos que me obsequiaron hace algún tiempo, pero también pensando en que me sugirieron hacer algo, un muñeco con la ropa de pronto de alguien, de un ser querido, y de pronto ponerlo en práctica con un muñequito para que quede de más tiempo o más recuerdo en estas familias. ¿Listo? Entonces espero que la idea les guste, que lo pongan en práctica, que me acompañen como les digo hasta el final. Y también quiero agradecer a los miembros del canal, a las personas que nos acompañan en el chat y a todas las personas que siempre nos apoyan regalándonos los me gusta, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son los materiales que necesito para el proyecto. Aquí tengo, por ejemplo, esta es una tela en algodón. Esta, cada una mide 50 por 50 centímetros. La tengo así de cuadros, como beige con un poquito de café. Esta me la regalaron hace algún tiempo. Betty, si de pronto nos estás viendo, Betty fue la que me regaló varios retazos de estos excelentes para trabajar. Retazos nuevecitos, buenecitos, de 50 por 50. Entonces voy a utilizar para este proyecto dos de esos retazos. ¿Listo? También telas estampadas. Esto es como un dacrón, así con mariposas o flores, o sea, que le haga contraste a la tela. Tengo un poquito de fieltro en color rosado porque con este voy a trabajar la nariz de mi conejo y los correspondientes a los colores, flores. Si tienen la oportunidad de comprar de estos girasoles así artificiales, cómprenlos. Y si no, flores así hechos en tela, esto se los enseñé a hacer en un video. En la descripción o aquí en la parte superior les dejo el enlace. Si cualquiera de los dos pueden elegir las flores que más les guste. Un pompón número 4. Este es para hacerle la colita. Voy a pintar, entonces voy a utilizar negro, blanco y verde, limón, pinturas para tela, pincel, el 000 y el 0, ¿sí? Porque necesito también para pintar un poquito de rubor, decoraciones así como esta zanahoria, que voy a ver si me animo y les enseño a hacer de estas zanahorias. De pronto no me quedará igual porque esta es comprada, pero si me animo o si ustedes me dicen sí, allí en la descripción y en los comentarios, déjenme su comentario y me dicen si quieren que les enseñe. Tijeras, por supuesto, un poquito de silicona también voy a necesitar. Entonces, estos son los materiales. Recuerden que si me falta de pronto algún material, siempre en la descripción, ahí en la parte baja, siempre les dejo la lista completa de materiales y el enlace de nuestro blog donde les comparto los moldes de manera gratuita. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí les muestro, se puede decir que los moldes son muy poquitos, es uno, que lo verán así, bueno, en realidad dos. Como van a ver en las hojas que les comparto los moldes, van a encontrarse una hoja con esta parte y otra hoja con la parte superior. Va a estar punteada, luego ustedes la unen así como hice yo con cinta y lo transfieren a la pieza. Entonces serían dos piezas del cuerpo completo, solo que lo voy a componer. Luego les voy a mostrar, porque lo quiero ya armado, sacar la pieza del bolsillo y la nariz. Esas son las únicas piezas que voy a utilizar porque el pompón ya lo tengo listo. O si lo quieren hacer de la misma tela, sacan una circunferencia aproximadamente de unos 12 centímetros, ¿sí? Que el ancho sea 12 centímetros, cosen, surcen y harían entonces el pompón de la misma tela del conejo.
¿Qué voy a hacer ahora? Muy sencillo, voy a coser puntada recta continua o tipo máquina, a mano lo voy a hacer, y las personas que tengan máquina pues sí lo pueden coser a máquina y pues va a dar igual, sí, el resultado es el mismo. Voy a dejar la parte baja abierta, o sea que voy a coser por todo el contorno, y por aquí será donde dé vuelta luego a la pieza y lo rellene. ¿Qué más les iba a decir? Punteé, esta vez marqué con el bolígrafo termoborrable, con este que les he mostrado en otros videos. Este bolígrafo permite que yo raye, por decir así, o manche la tela o tiña la tela, pero con el calor de la plancha o el secador se quita. Lo hice es para que todas estas curvas o todos los metidos que hay, tenerlos bien presentes en el momento de la costura. Entonces, como les digo, empiezo a coser, hago un buen nudo, ustedes saben que me gusta hacer un buen nudo, y coso por todo el contorno. Bueno, ya está totalmente cosido a mano. Miren, este es el revés y aquí está el derecho. Pueden ver la costura. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la pieza. ¿Listo? Antes me toca aclararles. Antes, con unas tijeras, cortar todas estas hendiduras o todo lo que es como en picos internos, para poder que nos deje darle vuelta y no vaya a quedar pellizcado. ¿Listo? Entonces lo más cerca que puedan, pero sin dañar las costuras, vamos a cortar un poquito para evitar que quede pellizcado. Y esto sí nos toca en todos estos lugares. Ya luego de que lo hagamos, entonces sí, le doy vuelta a la pieza y lo relleno muy bien, que quede firme. Bueno, así ya queda relleno. Aquí en esta parte procuren rellenarlo muy bien porque él tiende a quebrarse un poquito, entonces es normal, no se preocupen. Pero entonces ya saben que ahí refuerzan para que no se les vaya de pronto a doblar el cuello. Miren, el mío se sostiene bien, pero es porque yo le pongo bastante algodón de relleno allí. Ahora lo que voy a hacer es sellarlo, lo hago con puntada invisible. Ya en otros videos les he enseñado, pero recuerden que yo siempre muestro para aquellas personas que nos ven por primera vez. Entonces aquí estoy haciendo el nudo y lo que voy a hacer es que introduzco la aguja con el hilo, por supuesto, y empiezo a pasar la costura hacia arriba, hacia la izquierda, abajo, hacia la izquierda, arriba, hacia la izquierda, y así hasta terminar. Es una puntada que se repite, pero es muy sencilla.
Bueno, ahora voy a tomar tela estampada. Como pueden ver, dejé 1 centímetro por todo el contorno del molde y lo que voy a hacer es sujetarlo con alfileres, teniendo en cuenta este dobladillo por todo el contorno, como pueden ver en la imagen. Y así lo voy sujetando, y luego lo que voy a hacer es que voy a coser puntada festón por todo el contorno, excepto en la parte superior, que sí va a quedar abierto, pero de resto va a quedar unido al cuerpo del conejo. Bueno, aquí solamente cosí el borde, miren que queda como un bolsillo, perfecto. Y ahora vamos a pintar los ojitos. Voy a utilizar este bolígrafo termoborrable y voy a empezar a dibujar, en este caso por ejemplo, unos óvalos que van a ser lo que corresponde a los ojos. Intento que sean iguales o lo más parecido en cuanto al tamaño. Iba a hacer anteriormente la nariz con fieltro, pero decidí también que la voy a dibujar, entonces también verán aquí a continuación que voy a dibujar no solamente la parte interna de cada ojo, como pueden ver que lo divido en 3, sino que también voy a dibujar la nariz, la expresión de la boca y las cejas también, sí, detalles que hagan que se vea muy bonito, que se vea muy animado este conejito. Bueno, a continuación voy a utilizar, estas son las pinturas, tengo coralina como color, el blanco, el negro y el verde. Les recomiendo que las pinturas sean para tela, ¿sí? Para que fijen muchísimo mejor. Aquí aplico el color blanco, utilicen 2 o 3 capas si creen que es necesario. Yo voy a aplicar la verdad una, porque esta pintura es muy buena, me gusta bastante. Y el pincel es el 0, el número 0 en cuanto al pincel. El delineado sí utilizaré el pincel 000, pero en este caso es para rellenar el 0. Hago el blanco, luego haré el verde, luego el negro y entre pintura y pintura dejo secar muy bien.
Bueno, este es el pincel triple cero, con este es que voy a delinear después de haber rellenado todos los espacios. Listo, con cuidado, despacio, no hay prisa, y esto permite que se vea de pronto un poquito más realzado el ojo. Bueno, voy a utilizar pintura rosa coralina para hacer lo que corresponde a la nariz y la expresión de la boca. Normalmente yo siempre pego, sí, o compro piezas que son la nariz del conejo, pero en esta ocasión decidí pintarla. Entonces al principio pedí un poquito de fieltro, pero con la pintura miren que queda también muy bonito. Entonces espero que ustedes también lo pongan en práctica. Es un triángulo inverso y la boca como un 3. Entonces aquí vamos aplicando con pincel número 0 y el delineado de la boca sí con el triple 0. Bueno, ya así quedó entonces todo el trabajo de lo que corresponde a la pintura. Pueden poner un poquito de calor, yo ahora se lo voy a poner para quitar, por ejemplo, las imperfecciones del lápiz o del bolígrafo termoborrable, para que se quiten algunas imperfecciones. Pero miren, así queda. Ahora lo que voy a hacer es pegar la colita, la voy a poner con silicona caliente, ya previamente la puse a calentar, entonces le voy a aplicar. Y si quieren pueden hacerle también
costura, ¿no? Para que quede más firme le pueden poner un poquito de unas puntadas y les va a quedar mucho más firme. Se pegó la colita. Ahora lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, en mi caso quiero poner un girasol o unas flores. Ustedes miran también qué accesorio le quieren poner. En mi caso creo que la zanahoria está de más porque el girasol es grande. Si tienen girasoles pequeños podrían poner también la zanahoria, ¿listo? Pero en mi caso no. Aquí les acerco un poquito. Ahorita les hago otro plano para que puedan ver bien lo que voy a hacer por ahora. Pegar el girasol en el bolsillo, dentro del bolsillo. Bueno, así va quedando. Miren, ya pegué la flor. Y en el cuello, aquí me lo está ayudando a sostener mi alfiletero. Miren el alfiletero, pues si de pronto quieren verlo, también entre los videos en el canal está. Bueno, aquí mi alfiletero me está ayudando a sostenerlo. Y lo que voy a hacer es ponerle un moño en el cuello. Listo, aquí voy a ponerle un moñito para que decore. Ustedes pueden utilizar los colores que más les gusta, el que prefieran. Solamente es un poquito de decoración. Bueno, y entonces así queda. La cámara creo que no me toma todos los detalles, pero yo les acerco un poco para que puedan verlo. En la parte de atrás también. Entonces miren que el proyecto es muy sencillo porque en realidad hacer el conejo es lo más básico que hay. Pero los detalles son los que hacen que él se realce mucho más. Por ejemplo, el trabajo de la pintura de su cara, el moño, el girasol. Sí, eso hace que se vea mucho mejor el trabajo. Ahora les voy a poner aquí a un lado, al igual al final, las fotos para que vean cómo quedó totalmente, cómo se ve en pleno pantalla, por decirlo así, y espero que se animen a hacerlo. Recuerda también que una manera de apoyar nuestro trabajo es regalándonos tu me gusta, que es totalmente gratis. Déjanos tu comentario, comparte por favor, que eso nos ayuda muchísimo, y suscríbete si no te has suscrito allí en el botón rojo, que es totalmente gratis. También si quisieras hacer algún aporte, recuerda que puedes hacerlo por medio de YouTube, en los super stickers, super chat o super gracias, que cualquiera de ellos también nos puedes ayudar para que sigamos compartiendo, podamos tener más insumos para poder hacer muchas cosas más lindas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.